Hola, muy buenas tardes a todos. Primero, pues agradecerles la invitación a este importante encuentro. Y en esta ocasión lo que me convoca aquí para platicarles es hablar un poco sobre educación para la libertad y relacionarlo con la CRDA. Primero, tengo unas preguntas que quisiera que todos nos hiciéramos en nuestro interior y tratáramos de responder pues, de la forma más honesta para ver cómo vamos como formadores de futuros bibliotecólogos. Primero, bueno, pensar en la educación si puede ofrecer libertad, pensando la libertad desde su forma más extensa, no nada más pensando en una libertad social o política, sino también en esta autonomía que nos da justamente el ejercer efectivamente la libertad y ser autosuficientes. También pensar, ¿es más fácil aprender de memoria o aplicar métodos y técnicas para casos concretos para recordar? Eh, pues sabrán ustedes, ¿no? Que bajo un panorama de la educación más tradicional, el aprendizaje es por memoria, pero vale la pena preguntarnos cómo hemos aprendido en nuestra vida. Si hemos aprendido de memoria, cuando en la primaria nos ponían a aprendernos de memoria las tablas de multiplicar, ¿aprendíamos efectivamente las tablas? ¿Bastaba con la memoria? ¿O era más bien el estarlas ejercitando constantemente? El estar haciendo esa operación matemática una y otra vez. ¿No sería más fácil entonces pensar en hacer y luego que la memoria venga por añadidura en vez de primero solo memorizar? Es mejor una regla o una pauta, esto también, y tiene mucho que ver sobre todo con RDA, ustedes que ya son un poco más conocedores de RDA lo sabrán. Una regla está fielmente establecida y no se puede violar, digamos, tiene que seguirse tal cual. Una pauta ofrece ciertos lineamientos, pero hay un margen de flexibilidad. Y aquí otra vez, ¿no? Recordando esta parte de libertad, queda más libertad entonces. Una regla que es rígida y que no permite que se mueva, que es totalmente inamovible, o una pauta que nos permite pues, cierto margen de actuar y de autonomía y de flexibilidad. Esta pregunta es bien importante. ¿Hay libertad para el usuario en el catálogo? Pensamos a veces el catálogo desde nuestra perspectiva como organizadores de la información en algo que está bajo ciertas normativas, ciertos estándares, pero a veces nos olvidamos un poco la intención del catálogo que es para el usuario y pensar si es realmente funcional para el usuario y si le está promoviendo esta libertad y esta autonomía que la misma educación debería proveerle. Y bueno, en este punto quisiera traer a la colación el pensamiento pedagógico de Paulo Freire cuando habla de una educación para la libertad. Él lo establece desde un marco histórico de los pueblos originarios de América Latina que durante la conquista tuvieron cierto papel de sometimiento para una explotación óptima de los recursos naturales. Y estos pueblos originarios pues fueron gradualmente asumiendo este rol de sometimiento. Y en el siglo XIX ya se consolida la revolución industrial propiamente y las clases obreras marginadas ya pueden acceder a la educación. Entonces, esta educación, digamos, es este margen para poder darse cuenta de su propia condición, digamos, de sometimiento y buscar la manera de salir de ella. Nos decía aquí Pablo Freire que la educación nos sirve para poder eh, darnos cuenta de nuestra propia condición y trascenderla. Y también, independientemente de este contexto que les decía social y político, también está el rol de autonomía. Yo puedo ser libre mediante la educación porque aprendo a hacer cosas. Si yo sé hacer operaciones matemáticas, no voy a depender de otra persona, de una máquina que me ayude a realizarlas. Entonces, aquí es donde la educación adquiere un papel muy importante desde la liberación. Verla como una herramienta para salir adelante otra vez, no solo materialmente, económicamente, sino también para tener autonomía en la acción y lograr esta autorrealización. Y bueno, en este sentido, la propuesta pedagógica de Freire se centró en articular un modelo educativo que cubriera, por un lado, la urgente necesidad de alfabetizar amplios sectores de la población, que esto es muy importante en el contexto de Paulo Freire, ¿no? En un Brasil, sumido en un alto grado de analfabetismo, entonces tiene que buscar este sentido de alfabetizar para que todas las personas puedan leer, escribir y ser un poquito más libres y ya tengan este sentido de pertenencia ciudadana informada, ¿no? Una ciudadanía plena e informada para poder pues, ejercer justamente este rol en sociedad. Por otro lado, también liberar la conciencia de un pueblo alienada durante siglos de opresión. Es un poco creernos que somos libres, no verlo bajo el papel de sometimiento, aunque vemos que tristemente los sistemas educativos actuales replican ese rol, ¿no? Lo vemos en los salones de clase, que en América Latina al menos no han cambiado, yo creo, desde que se instauraron las escuelas, donde está este púlpito que ocupa el profesor, que está enfrente, que está arriba,
y que está frente a un público que está abajo, que son muchos, que están como en la espera, ¿no? De ejercer esta jerarquía en la que ellos son ahora el agente pasivo y el agente activo es el profesor, ¿no? Entonces, vemos cómo esto se va arraigando mucho en la cultura y otra vez, ¿no? La educación lo que debería hacer es ir rompiendo esas cadenas y tratar de buscar una liberación efectiva, pues de todos los actores del proceso educativo, pero también verlo como un proceso de autonomía. Y bueno, bajo este contexto, entonces, la educación para la libertad ofrece al estudiante la posibilidad de liberación, ya comentábamos esto, no solo política y socialmente, perdón que lo repita, sino también en cuanto a su autonomía, que sea capaz de hacer las cosas por sí mismo. La opresión se disminuye con la educación. Este es un aspecto pues muy importante, ¿no? Entre más educación hay, más conciencia de clase hay y más conciencia de los actos que realizamos en toda nuestra vida, tanto pública como privada. Y entonces esto nos permite ser un poco más libres cada vez. Entre más aprendemos, más libres somos y menos vamos a necesitar de agentes externos para poder pues autorrealizarnos y realizar nuestras labores cotidianas. Aquí hay una pregunta detonante bien interesante que también me gustaría que nos hiciéramos en nuestro interior. ¿El conocimiento debe esclavizarnos o hacernos más libres? Y esto aterrizándolo ya ahora sí en la catalogación, ¿las reglas de catalogación nos hacían más libres o nos esclavizaban más? Toda esta normativa, todos estos sistemas que de cierta forma articulan una organización documental propiamente dicha, sí nos están haciendo más libres, hacen más libres al usuario. Hay, puede haber libertad dentro de esta rigidez estructural a veces que hay pautada por los códigos de catalogación. Bueno, ahora ya aterrizando lo que les decía concretamente en la catalogación, vamos a ver qué modelo pedagógico era el adecuado o al menos el que se llegó a aplicar en las reglas de catalogación angloamericanas. Que bueno, por fecha, ¿no? Llegaron a su segunda edición desde 1978 y a partir de entonces han sufrido diversas revisiones y todo esto basado fíjense, en un sistema totalmente arcaico, lo veíamos en la plática que hubo en un inicio con la colega de Canadá, cómo se ha ido arrastrando este formato de fichas de cartón, de libros, de toda estructura, digamos, una estructura que era muy válida y muy real en ese momento, pero que ya ha sido superada, ¿no? Eh, y fueron migrando, digamos, la información a otros soportes que las reglas de catalogación ya no contemplaban como agentes rectores. Más bien lo que hacen las reglas de catalogación angloamericanas es basarse en el modelo de cómo describir un libro y desde ahí, pues articularlo para los distintos materiales. Esto desde luego, pues da mucha rigidez al código de catalogación y permite poca libertad creativa. Vamos a ver concienzudamente esto. Primero, las reglas, ¿no? Como decíamos, son rígidas. Una regla es algo que yo no puedo traspasar, no puedo violar y tengo que aplicar tal cual. Un ejemplo que me gusta mucho para ver este cambio que hubo con reglas de catalogación angloamericanas y con RDA es el et al. ¿Se acordarán ustedes esta locución latina de et al cuando teníamos más de 4 autores en una obra? Y para el título de propiamente dicho y mención de responsabilidad, más propiamente en el segundo, colocábamos en la mención de responsabilidad un corchete, et al, punto, y cerrábamos el corchete. ¿Qué pasa aquí? Si yo estoy en una biblioteca infantil, tengo una locución latina que yo dudo que un niño de nuestra época conozca, y le voy a ir a preguntar al catalogador o al bibliotecario en turno, ¿qué significa eso? Ahora el bibliotecario tiene que explicar y es toda una necesidad de, fíjense, nos estamos, lo que les decía al principio, esclavizando con una estructura. El letal no me conviene a mí, no le conviene al usuario, y pues yo creo que solo le convendría a una biblioteca que se especialice en latín, a lo mejor. Entonces, aquí hay un desfase entre la funcionalidad que tiene y les decía, ese papel liberador que no hay. ¿Por qué? Porque tenemos que estar constantemente adaptándonos a una estructura que aunque no nos acomoda, pues tenemos que aplicar, porque es una regla y no la puedo violar, ¿no? Y bajo este esquema de las reglas de catalogación americanas, pues bueno, están estos modelos también analógicos con el libro para describir el libro y otros materiales a partir del libro. Otro grillete más, digo yo, a esta esclavitud que nos da el código de catalogación y que impide al catalogador poder describir más allá de lo que ve desde esta visión de que todo material puede hacerse una analogía con el libro para ser catalogado. Es útil para una modalidad tradicional, ¿no? Conductista y con énfasis en la memoria. Yo todavía recuerdo haber visto por anécdotas de compañeros y por vivencias propias esta memorización de reglas, ¿no? Era importante aprenderse la regla tal cual
eh, por el número de la regla y aplicarla tal cual venía, sin esta libertad creativa o este criterio propio que pueda tener el catalogador. Más bien, éramos una especie de máquina de aplicar y de memorizar. Bajo un modelo conductista, pues es totalmente ideal porque únicamente se da énfasis a la memoria, el profesor se para enfrente, arroja el conocimiento, digamos, vulgarmente a los estudiantes, estos lo reciben como puedan, si en el mejor de los casos lo memorizan, y ahí se limita. ¿Lo aplicarán a futuro? Pues sí, pero recurriendo siempre a la memoria y siempre a estos modelos memorísticos. Por lo tanto, pues hay poco espacio para la libertad creativa. Volvemos a las reglas de catalogación angloamericanas. Yo tengo el et al y estoy en una biblioteca infantil. ¿Qué remedio tengo? Pues poner et al y tener que estar explicando constantemente. Podría venir, hasta un niño de primaria me lo podría decir. ¿Por qué no le pones y otros en español, así como estamos hablando tú ahorita? U otros 20 autores, o más autores, o lo que sea más funcional para ti y para mí. Porque otra vez, el catálogo es para los usuarios, ni siquiera para los catalogadores, ¿no? Y fíjense, les estaríamos ofreciendo un producto que no les es funcional. Y en este punto, pues bueno, eh, es importante ver qué papel también tenían las reglas de catalogación, ¿no? Bajo estas perspectivas pedagógicas. Uniforman, digamos, porque eso sí lo hacían, ¿no? Uniformaban la descripción, pero el costo es alto, porque entonces ya no da libertad creativa al catalogador para expresar ciertas cosas que se salen de la regla y en las que no podíamos utilizar este criterio, aunque lo tuviéramos, porque estábamos sujetos a una regla. Y por otro lado, la funcionalidad para el usuario. El usuario se estaba peleando con estas partes que no le eran tan funcionales, pero que, pues bueno, otra vez tenía que adaptarse para poder desenvolverse dentro de una biblioteca. Y fíjense, otra vez, tenemos aspectos no liberadores desde ambos lados y todos sujetos por unas reglas que, bueno, por más que sean una conveniencia entre agencias catalogadoras, no dejan de estar ajenas a ciertos sectores poblacionales a los que estas reglas a lo mejor no les dicen nada y para los cuales yo como catalogador debería poderme adaptar. Y esta pregunta viene acá, ¿la biblioteca es para la comunidad usuaria o para el catalogador o para el bibliotecario? Y pues aquí es importante destacar el papel que tiene el usuario. La biblioteca existe para el usuario. Entonces yo le tengo que ofrecer un producto que pues que le beneficie y que le ayude a estar libre. Los códigos de catalogación y la educación bibliotecológica son para el estudiantado. Esta es otra pregunta. Los modelos de educación bibliotecológica realmente están pensados para algo que le funcione al estudiante o otra vez estamos sujetos a códigos que ya existen y más bien le decimos a nuestro estudiante, pues adáptate a lo que ya está. En vez de decirle, mira, ahí está esto, pero tú puedes sobre esto ir construyendo e ir mejorando esta normativa y es una constante evolución donde también se permite la creatividad, pero otra vez, bajo el modelo de reglas de catalogación angloamericanas, pues esto es prácticamente impensable. ¿Qué pasó? Afortunadamente la IFLA yo creo que se dio cuenta de esto y bueno, empezaron a surgir, a tener la iniciativa por crear modelos eh, conceptuales sobre la catalogación que, fíjense, yo lo he notado un poco analizando la literatura que hay sobre esto y parece que son una especie de crítica a los códigos de catalogación existentes, prácticamente a las reglas de catalogación angloamericanas y a ISBD, pensando en esta parte de que no había un desfase otra vez entre la funcionalidad y lo que el catálogo ofrecía. Y esa crítica fuerte empieza a generar la idea de, bueno, reformar las RCA y que, bueno, definitivamente ya acabó siendo la terminación de estas reglas y la implementación y creación de RDA, cuestionando nuevamente otra vez la funcionalidad del catálogo y de la catalogación en general, es decir, poniendo estos puntos de cuestionamiento a las agencias catalogadoras sobre si estos catálogos realmente les estaban funcionando. Bueno, flexibilidad para el catálogo daba esta posibilidad, ¿no? Para el personal de organización documental, que pensara más allá de lo que le habían dicho que pensara, ¿no? Más allá de la memoria, sino que fuera crítico y pensara al código de catalogación más allá. Y las tareas para el usuario, que bueno, ya ustedes conocen, de encontrar, identificar, seleccionar, obtener y explorar. Muy importante esto porque se debe considerar para tener un catálogo realmente funcional. Bueno, me quedan 5 minutos. Ok, sí, bueno, les hablaré un poco sobre el modelo, pero pues bueno, creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Prácticamente les decía, es una crítica a los modelos de catalogación, a los códigos de catalogación vigentes y bueno, bajo esto pues no hay mucho que abonar, únicamente que bueno, esto inspiró a la creación de las RDA y a su implementación como una mejora de lo que ya se venía articulando en las reglas de catalogación angloamericanas.
Bueno, ya lo que les mencionaba, cuestionar la organización de la información, que esto permitía al catalogador pues tener este cuestionamiento propio de su labor, ¿no? Cuestionar la forma en facilitar los contenidos dentro del aula. Esto como profesores nos permitía decir que esto que nos enseñaron de memoria sí podía ser cuestionado y debía incluso ser cuestionado para, bueno, crear catalogación que fuera funcional para el usuario, ¿no? Y ver la catalogación más allá de las reglas y los modelos educativos tradicionales. Y en este sentido, justamente es donde las RDA nos ofrecen pues ya esta libertad que podemos aplicar modelos pedagógicos más allá del tradicional y de la mera memorización, ¿no? Pautas que, bueno, ya nos dan libertad creativa. Esto de letal que les ponía, por ejemplo, ¿no? Ya podemos poner y otros 20, otros autores, o incluso poner a los autores en la mención de responsabilidad uno tras otro, tras otro. Si esto es funcional para el usuario, adelante, ¿no? Ese es como que creo que el espíritu real de la CRDA en cuanto a la flexibilidad que ofrece y que, bueno, ahora es ajeno al modelo tradicional. Fíjense, cuando veíamos que las reglas se amoldaban muy bien ahí, aquí un modelo conductista con énfasis en la memoria ya no sirve. Más bien favorece el aprender haciendo. Esta perspectiva constructivista de que yo más bien tengo casos concretos y voy describiendo. Aquí podríamos invitar a nuestros estudiantes a decir, tú describes este recurso de información, ¿cómo le harías? Y basándonos en estas estructuras que ellos intuitivamente vayan haciendo y reconociendo cómo las pautas de RDA se van ajustando a esta intuición. Y aquí son puntos bien importantes a lo que a lo mejor en una educación muy tradicional no nos atreveríamos a hacer o nos dirían que no nos podemos atrever a hacer. Fíjense, para conocer los objetos, el sujeto debe actuar sobre ellos y por consecuencia transformarlos a partir de acciones sensorio-motrices, que son las más elementales, hasta las operaciones intelectuales más refinadas, que son también acciones, pero interiorizadas y ejecutadas en el pensamiento. El conocimiento está constantemente ligado a acciones y a operaciones, es decir, a transformaciones. Aprendemos más haciendo algo que sentándonos y leyéndonos el libro de principio a fin y tratando de memorizarlo. No sé si ustedes como catalogadores les ha pasado cuando catalogan o incluso clasificando, ¿no? Cuando usan mucho una asignatura, se la memorizan y no sé, ustedes no pretendían memorizársela, ni se aprenden todo el esquema, pero se aprenden esas clasificaciones que están utilizando mucho. Esto ocurre sobre todo en bibliotecas especializadas. Se aprenden encabezamientos de materia, se aprenden incluso pautas de RDA por la constante práctica. Aquí es donde tendríamos que romper esta idea de solo memorizar y ponernos a practicar y poner a los estudiantes a practicar, que sea una práctica conjunta entre estudiantes y entre profesores. Aprender las pautas por su práctica, les decíamos, y no con una memorización descontextualizada, porque esto pasa mucho cuando se memoriza. Hay una descontextualización total. Si yo pongo al alumno a memorizar el código de catalogación antes de que catalogue, no le va a haber sentido. Y esto es totalmente normal porque pues no lo han ni visto. Primero tendría que ver los casos concretos y a partir de ahí empezar a articular las pautas que mejor le puedan convenir. Normas y políticas tendientes a adaptarse al usuario. Esto, pensando en que RDA está en constante evolución y que cada vez se va a ir adaptando más a las necesidades del usuario, y por otro lado, las políticas que cada entidad catalogadora articula para, pues bueno, tener un catálogo realmente funcional. RDA puede ser abordada por el estudiante en un ambiente liberador. Esto que les decíamos, ya no memorizar, ya no sujetarse únicamente a la memoria y a esta educación tradicional, sino más bien casos concretos y bueno, que el estudiante tenga la oportunidad de practicarlos y ustedes van a ver que seguramente con esto van a empezarlo a aprender mejor porque pues ya van a tener esta contextualización y lo van a aplicar en su vida diaria. Hay cosas que a nosotros no se nos olvidan porque hacemos diario. Entonces, si el estudiante está constantemente practicando en vez de estar constantemente memorizando, es una inversión de tiempo efectiva que, pues, bueno, puede favorecer la práctica docente. La educación es una práctica para la libertad definitivamente porque permite esta autonomía y esta autonomía favorecida por esta práctica constructivista que decíamos, ¿no? Entre más se va el estudiante adaptando a catalogar y más va practicando la catalogación, más libre es catalogando y más, un catalogador, digamos, más libre en cuanto a su práctica profesional. Ya se puede atrever a más iniciativas, a tener ciertas articulaciones, a manejar la pauta de la manera que mejor convenga a su entidad catalogadora. Y esto es libertad, ¿no? Comparado con los modelos de las reglas de catalogación angloamericanas que estaban muy sujetos a lo que la regla nos permitía. La libertad favorece la creatividad y una mejor práctica profesional y una mejor práctica docente, añadiría yo, porque nos permite este ambiente de libertad y este ambiente también de cuestionamiento, ¿por qué no? De cuestionar incluso los códigos de catalogación y toda la normativa que hay detrás. El cuerpo docente debe ofrecer ambientes para una educación para la libertad. Si ya cambió el código y están cambiando más modelos educativos, pues ¿por qué no adaptarnos a ellos? ¿Y por qué no dejar de un lado la memorización que puede parecer más cómoda para el docente y más bien buscar la manera de llevar esto a talleres y a una mayor creatividad y una práctica más efectiva de la catalogación? RDA ofrece pautas flexibles que favorecen una educación para la libertad. Es esta llave que nos va a permitir entonces
crear estos ambientes liberadores y permitirle al usuario esta flexibilidad empatada con los nuevos modelos pedagógicos y también con esta parte que el mismo código de catalogación RDA pues permite, ¿no? Por su misma estructura. Las RDA son significativas para el estudiante que aprende haciendo. Esto es bien importante y con esto voy a cerrar. El aprender haciendo es, fíjense, es la mejor forma de aprender algo. A lo mejor no lo aprendo tanto en la teoría, pero esto ya lo voy reafirmando en las clases con cierta lectura de teoría, que también es importante, pero a partir de la práctica, porque a partir de la práctica ya no se olvida, queda en la memoria y ya nada más se apuntala únicamente pues con esos aspectos teóricos. Muy importantes esas preguntas que les hacía en el transcurso de la presentación, que las interioricemos como profesores y pensemos qué tan liberadora es nuestra cátedra, qué tan liberadores somos al momento de facilitar los contenidos de nuestra asignatura y pensar si podemos promover esta libertad y visualizar ahora la educación como una libertad para el futuro profesional, para que el futuro profesional sea capaz y libre de ejercer su práctica catalogadora. Bueno, con esto me despido entonces. Les agradezco mucho su atención.